palabra de esta mañana. En el nombre de Jesús, Padre Santo, te presentamos a Natalia. Señor, mira que tú, Señor, la has elegido a ella para dar esta palabra en esta mañana. Que sea tu palabra en ella, que ella abra su boca y tú la llenes. En el nombre poderoso de Jesús, quita todo nerviosismo, todo susto, todo miedo, y que sea tu palabra en su boca. En el nombre poderoso de Jesús, que en esta mañana ella pueda ser como Jeremías, que tus palabras estaban en su boca. Jeremías era como tu boca, dice la palabra. En esta mañana yo te pido que Natalia sea como tu boca. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios se bendiga. Dios se bendiga más. La palabra de Dios se dé en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Segunda de Crónicas 34. Reinado de Josías. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Los versículos siguientes nos cuentan que a los 18 años Josías envió a reparar la casa de Jehová. Y mientras ordenaban en la casa, encontraron el libro de la ley. Cuando el rey oyó las palabras del libro, rasgó sus vestidos, porque se dio cuenta que habían sido desobedientes a Dios, y por esto envió a consultar a Dios por medio de una profeta. Y Dios les respondió que iba a traer el mal sobre los moradores de Jerusalén, porque adoraron a otros dioses. Pero por esto, cuando Josías había escuchado las palabras del libro, y su corazón se conmovió y se humilló delante de Jehová, de Dios. Dios lo oyó y le daría paz, y sus ojos no iban a ver el mal sobre ese lugar. Hermanos, acompáñenme en el versículo 30. Subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes y los levitas, y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en aquel libro. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová, y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma. Poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, e hizo que se obligaran a ello todos los
que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel. Hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová, su Dios, no se apartaron en pos de Jehová, su Dios, de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Hermanos, al igual que nosotros, Josías, cuando empezó a buscar a Dios, la edad no es ningún impedimento. Los niños podemos buscar a Dios de todo corazón. Para la casa de Dios no debe de estar desordenada. Debemos de ocuparnos de que esté en orden. Para seguir las órdenes de Dios hay que leer la palabra de la Biblia. Cuando encontraron el libro de la ley, que Josías supo que era lo que estaba mal y lo que Dios quería que se hiciera. No debemos de ser desobedientes. Tenemos que orar a Dios. Debemos pedir perdón a Dios y por desobedecerlo, y Él nos perdonará. Josías se humilló delante de Dios porque se supo que habían sido desobedientes. Amén. Léelo de nuevo. ¿Yo puedo decir ya? Sí. Eso ya. ¿Qué es? No puedo hacer. Y ese. Vamos, yo me voy a quedar contigo. ¿Cuál? Comienza. Yo te digo. Al igual que nosotros. Fuerte, para que yo te oiga. Ustedes la oyen ahí, ¿no? ¿Verdad? Vamos. Al igual que nosotros, Josías era un niño cuando empezó a buscar a Dios. La edad no es ningún impedimento. Los niños también podemos buscar a Dios de todo corazón. Amén. Sigue. ¿Y yo no me oyeron? No, no soy yo. La casa de Dios no debe de estar desordenada. Tenemos que ocupar. La casa de Dios no debe estar desordenada ni descuidada. Tenemos que ocuparnos de ella, de que esté en orden. Para seguir las órdenes de Dios hay que leer la palabra de la Biblia. Cuando encontraron el libro de la ley, fue que Josías supo que era lo que estaba mal y lo que Dios quería que se hiciera. Amén. No debemos de ser desobedientes a Dios. Tenemos que orar a Dios. Debemos pedir perdón a Dios por desobedecerlo y Él nos perdonará. Josías se humilló delante de Dios porque habían sido desobedientes a Dios. Amén. Amén. Amén.
Yo le dije que volviera a leer esa parte, porque esa fue la revelación que ella recibió de parte del Señor con la historia de Josías. Y, sí, mi reina. Y yo necesito, hermanos, ahora voy a hablar con ustedes, los adultos, que presten atención, que pongan su espíritu en comunión para que puedan recibir y entender la revelación que hay detrás de esta historia que ella leyó. No es solamente leer una historia por leerla, un versículo por leerlo. Detrás de esto hay una revelación de parte del Señor para los niños de esta casa. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta que ella habló de un rey que tenía 8 años. Ella comenzó a hablar del rey Josías, que tenía 8 años cuando comenzó a reinar. Y comenzó a buscar al Dios de su padre David, siendo aún un muchacho. De eso fue lo que Natalia predicó en esta mañana. Y es interesante, vamos a ir a Primera de Reyes 13, para comenzar a ver qué había pasado antes de Josías. Primera de Reyes 13, un profeta de Judá amonesta a Jeroboam. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino a Judá de Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Esto está en Primera de Reyes 13. Y vemos en Segunda de Reyes o Segunda de Crónicas, porque está en los dos libros, el cumplimiento de esta profecía. Esa profecía tardó aproximadamente 300 años o un poco más para cumplirse. Y esa palabra se dio 300 años atrás, que iban a ser un rey llamado Josías. Es necesario ver el contexto en que sucedió esto. Es importante saber el tiempo que se estaba viviendo cuando sucedió esta profecía. Ese contexto lo encontramos en el capítulo 12 de Primera de Reyes. No lo vamos a leer completamente ahora, pero por favor en su casa léalo. Roboam era el hijo de Salomón. Y en manos de Roboam fue que se dividió el pueblo. De las 12 tribus, Roboam se quedó con una sola tribu. También está incluida Benjamín, Judá y Benjamín, pero Judá es la sobresaliente porque es la mayor. Y a Jeroboam se les dio las demás 10 tribus. Como el pueblo de Israel tenía su ciudad, su templo en Judá, en Jerusalén, los de las demás tribus tenían que subir a Judá para adorar, para levantar, ofrecer sacrificios a Dios. Entonces Jeroboam lo que dijo fue, vamos a ver lo que dijo en el versículo 26 de capítulo 12 de Primera de Reyes, versículo 26. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matará a mí, y se volverá Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Preste atención.
Él estaba instituyendo algo completamente distinto a lo que ya había instituido el Señor. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebra en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes, el mes que él había inventado de su propio corazón, dice la palabra, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Por causa de este hombre fue dada la profecía de Josías. Este hombre hizo pecar, no solamente él pecó, sino que él hizo pecar a todo un pueblo. Y por este pecado es que es enviada la profecía, y a él es que le dice que sobre ti sacrificarán, o sea, nacerá un hijo en la casa de David, un rey en la casa de David llamado Josías, y sobre ti sacrificarán, porque él había desviado a todo un pueblo de la verdadera adoración al Señor. En estos niños ya hay una palabra profética establecida. Así como en el tiempo de Josías, antes de nacer, 300 años antes, se estableció una profecía sobre estos niños, ya hay una palabra de Dios puesta sobre ellos. Y están llamados en el nombre de Jesús a derribar a los Baales, a destruir las imágenes, a arrancar la idolatría, en el nombre de Jesús a destruir los ídolos de la nación. Así dice la palabra del Señor. Esto fue lo que hizo Josías, derribó, limpió el pueblo de la contaminación de la idolatría. El capítulo 35 se titula Josías celebra la Pascua. Y a partir del versículo 2, capítulo 35, de segunda de Reyes, puso también a los sacerdotes en sus oficios. Preste atención, dijimos que Jeroboam había puesto sacerdotes que no eran de la tribu de Leví. Él mismo eligió los sacerdotes, los levitas, él mismo puso fecha, él mismo organizó su asunto como quería su corazón. Entonces, el capítulo 35 dice, el versículo 2, puso también a los sacerdotes en sus oficios y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová. Esto fue Josías que lo hizo. Y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová, poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre los hombros. Ahora servid a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel. Preparaos según las familias de vuestros padres por vuestros turnos, como lo ordenaron David, rey de Israel, y Salomón su hijo. Estad en el santuario según la distribución de las familias de vuestros hermanos, los hijos del pueblo, y según la distribución de la familia de los levitas. Aunque a nosotros esto ahora no nos parece relevante, en ese tiempo ese era el orden que Dios había instituido en la casa. Sacrificad luego la Pascua y después de santificaros, preparad a vuestros hermanos para que hagan conforme a la palabra de Jehová, dada por medio de Moisés. El verso 10 dice, preparado así el servicio, los sacerdotes se colocaron en sus puestos y asimismo los levitas en sus turnos conforme al mandamiento del rey. Cuando Natalia predicaba, ella decía que Josías había enviado a reparar la casa, a organizar la casa de Jehová. Pero aquí vemos que Josías no solo se ocupó de restaurar el templo físico, sino de organizar el servicio de Dios. No era solamente a reparar y organizar la casa que estaba descuidada, sino a organizar cómo se establecía el servicio a Dios, qué era lo que se hacía, a quién le correspondía cada uno de los lugares establecidos. Y no fue basado en lo que él se inventó, sino en lo que ya había estado escrito, en lo que ya el Señor había hecho. Preste atención en el verso 14. Después prepararon para ello, en este momento se celebraba la Pascua, y fue una Pascua bien grande, fue una fiesta enorme.
Después prepararon para ellos mismos y para los sacerdotes, porque los sacerdotes, hijos de Aarón, estuvieron ocupados hasta la noche en el sacrificio de los holocaustos y de las grosuras. Por tanto, los levitas prepararon para ellos mismos y para los sacerdotes, hijos de Aarón. Asimismo, los cantores, hijos de Asaf, estaban en sus puestos, conforme al mandamiento de David, de Asaf y de Emán y de Jedutum, vidente del rey. También los porteros estaban a cada puerta, y no era necesario que se apartasen de su ministerio, porque sus hermanos, los levitas, preparaban para ellos. En este momento todos estaban trabajando en la casa del Señor, pero estaban trabajando bajo el mutuo acuerdo. Mientras un grupo estaba preparando, como no se podían mover, ellos preparaban para sus hermanos, de manera que ninguno dejaba su ministerio para ir a atender otra necesidad. El mutuo acuerdo. Trabajarán para el reino en mutuo acuerdo. En el nombre de Jesús, esta nueva generación trabajará para el reino bajo el mutuo acuerdo, en unidad, ocupándose los unos por los otros, de modo que ninguno tendrá que dejar su posición, porque unos a otros se suplirán, porque unos a otros se guardarán, porque unos a otros se cubrirán. Aleluya. Seguimos en el versículo 17. Es mucha palabra, pero es que todo está en la palabra, todo fue dado ya. Y los hijos de Israel que estaban allí celebraron la Pascua en aquel tiempo y la fiesta solemne de los panes sin levaduras por 7 días. Preste atención. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta. Ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí, juntamente con los moradores de Jerusalén. En el nombre de Jesús, estos niños les celebrarán fiesta solemne a Jehová. Levantaránla al altar de adoración en el nombre poderoso de Jesús. Derribarán la idolatría y levantarán el altar de adoración en el nombre poderoso de Jesús. El versículo 33 dice: y quitó Josías todas las abominaciones que de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel, presten atención, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo en que Josías vivió. Mientras Josías vivió, el pueblo no se apartó de Dios. Así como un hombre, Jeroboam, desvió a todo el pueblo, asimismo Josías, mientras vivió, hizo que todo el pueblo sirviera a Jehová. En el nombre de Jesús, estos niños serán niños de influencia para el pueblo, para las generaciones, para las naciones. Esta generación está llamada a ser luz y sal de la tierra. Son influencia en esta generación, en esta nación y en las naciones a donde Dios lo quiera llevar. Mientras ellos estén en el nombre de Jesús, la luz de Cristo brillará. En el nombre poderoso de Jesús. Y hay algo, yo no sé si a ustedes le ha llamado la atención, pero hay algo importante en esta historia. Y es que Josías era un niño. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar. Su padre, el padre de Josías, fue Amón. Amón fue un rey malo. Amón fue un rey que nunca se humilló delante de Dios. Y Amón murió. Por eso fue que Josías entró al reino, heredó el reino a los 8 años.
Entonces, ¿cómo Josías, si su padre fue un mal rey y murió a los 8 años, cómo es que él llega a ser un buen rey que derriba los altares y que establece la verdadera adoración a Dios? Y en el capítulo que estamos leyendo, vemos que menciona muchas personas, hay muchos nombres. Y esta es justamente la responsabilidad que todos aquí tenemos con los niños. ¿Cuántas personas menciona ese capítulo? Habla de las personas que le ayudaron a reparar la casa. Menciona al gobernador de la ciudad. Menciona al canciller, a los mayordomos de la casa de Jehová. Menciona a los levitas, a los carpinteros, a los cantores. Y dice la palabra que todos procedían con fidelidad. Cuando vemos la restauración del templo, comienza a mencionar los cantores, los porteros, los levitas, y dice que todos procedían con fidelidad. Josías se apoyó en estas personas para restaurar el templo. Nosotros tenemos que involucrarnos con ellos, con los niños, para restaurar el templo. Fue en la reparación del templo que se halló el libro. En 2 de Crónicas 34 dice: y al sacar dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová, dada por medio de Moisés. Y dando cuenta Hilcías, dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. El 18 dice: además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán el libro a oídos del rey. Yo no sé si usted me está entendiendo. Había un sacerdote, Hilcías, y él encontró el libro en la casa de Jehová. Pero Hilcías no se quedó con el libro, sino que envió a Safán, que él escriba, a que le leyera el libro al rey. Nosotros estamos comprometidos a lo que encontremos en la casa de Jehová, dárselo a los niños. La palabra que nosotros recibimos en la casa de Jehová, estamos comprometidos a pasárselo a los niños. Los dos niños necesitan a Hilcías, a los sacerdotes que no se quedan con la palabra recibida, con la palabra encontrada, con la palabra escudriñada. Necesita a los Safán, que son los escribas, los que andan con la Biblia, los que saben, los que manejan, los que estudian la Biblia, que le transmitan el mensaje. Josías necesita a su alrededor a los sacerdotes de la casa. Hilcías era sacerdote. Su nombre significa Jehová es mi porción. Era necesario que el sacerdote le enseñe lo que encontró en la casa de Jehová. Era necesario que el escriba Safán le leyera las palabras del libro. Estos niños necesitan que se les lea y se les enseñe la palabra de Dios. Pero también era necesario Hulda. No sé si ustedes oyeron cuando Natalia predicó, cuando le leyeron las palabras del libro a Josías, él se dio cuenta de que no habían hecho nada de lo que decía la Biblia. Y se humilló delante de Dios y envió a consultar a Hulda, profetisa. Hulda era una profeta y Josías la mandó a consultar a ver qué opinaba Jehová sobre el asunto. Estos niños necesitan a Hulda, mujeres con buen testimonio, de confianza, porque fue llamada por el rey. Mujeres con discernimiento, que consulten a Jehová por ellos, que le digan qué opina Jehová. Intercesoras que se coloquen en la brecha, profetas que transmitan el mensaje de Dios. Necesita mujeres comprometidas, hombres y mujeres comprometidos y entendidos en Dios, con revelación, para que los ayude a crecer en Dios. Y sobre esta base, con este equipo, Josías pudo celebrarle fiesta a Jehová, la fiesta más grande celebrada
no fue solo, fue con un equipo de hombres y mujeres. Josías no tenía padre, su padre había muerto y a pesar de eso era malo. Rodeado de un pueblo corrupto, Josías estableció la verdadera adoración. Y estos niños necesitan a este pueblo que los ayude a levantar la verdadera adoración a Jehová. Amén.